10 negritos se fueron a cenar. Uno de ellos se asfixió y quedaron 9. 9 negritos trasnocharon mucho, uno de ellos no se pudo despertar y quedaron 8. 8 negritos viajaron por el Devón, uno de ellos escapó y quedaron 7. 7 negritos cortaron leña con un hacha, uno de ellos se cortó en 2 y quedaron 6. 6 negritos jugaron con una avispa, a uno de ellos le picó y quedaron 5. 5 negritos estudiaron derecho, uno de ellos se doctoró y quedaron 4. 4 negritos fueron a nadar, uno de ellos se ahogó y quedaron 3. 3 negritos se pasearon por el zoológico, un oso les atacó y quedaron 2. 2 negritos se sentaron a tomar el sol, uno de ellos se quemó y quedó nada más que 1. Un negrito se encontraba solo y se ahorcó y no quedó ninguno. Capítulo 1. Confortablemente instalado en la esquina de un departamento de primera clase, el juez Walgrave, jubilado hacía poco, echaba bocanadas de humo de su cigarro, recorriendo además con mirada sagaz las noticias políticas del Times. De pronto puso el diario sobre el asiento y echó un vistazo por la ventanilla. En este momento, el tren pasaba por el condado de Somerset. El juez consultó su reloj. Todavía le quedaban 2 horas de viaje. Entonces recordó los artículos publicados en la prensa sobre el asunto de la isla del Negro. Desde luego, se había hablado de un millonario americano, loco por las cosas del mar, que había ocupado esta pequeña isla y había construido en la misma una lujosa residencia moderna. Desgraciadamente, la tercera esposa de este rico yanqui no tenía gustos marinos y por ello la isla, con su espléndida mansión, fueron puestas en venta. Las habladurías más fantásticas no tardaron en circular por la prensa londinense. La isla del Negro, se decía, había sido adquirida realmente por Miss Gabrielle Turr. La famosa estrella de Hollywood deseaba descansar algunos meses, lejos de los reporteros indiscretos. La abeja laboriosa insinuaba delicadamente que aquella era una morada digna de una reina. Merriweather deslizó que la isla había sido comprada por una pareja deseosa de pasar allí su luna de miel. Hasta se rumoreaba el nombre del joven, Lord L. No se puede decir más, alcanzado por las flechas de Cupido. Jonas afirmaba que la isla del Negro había caído en manos del almirantazgo británico, que quería dedicarla a muy secretas experiencias. En breve, la isla del Negro fue, en aquella temporada, un maná para los periodistas faltos de información. El juez sacó de su bolsillo una larga carta cuya escritura era, por así decirlo, ilegible, pero, aún desperdigadas las palabras, se destacaban unas más que otras con cierta claridad. El juez Walgrave intentó recordar la fecha exacta de su último encuentro con Lady Constance Calmington. Debía de remontarse a 7 u 8 años atrás. La joven se volvió a Italia para tostarse al sol, comulgar con la naturaleza y los contadini. Más tarde se dijo que había proseguido su viaje hasta Siria, donde quizás se prometió tostarse bajo un sol más ardiente todavía y comunicarse con la naturaleza y los beduinos. Constance Calmington, pensaba el magistrado, era una mujer capaz de comprarse una isla y rodearse de misterio. Aprobando con una inclinación de cabeza la lógica de su argumentación, el juez Walgrave se dejó mecer por el movimiento del tren y se adormeció. Vera Claythorne, sentada en un vagón de tercera clase en compañía de otros viajeros,
Cerraba los ojos, recostada hacia atrás su cabeza. Qué calor más sofocante hacía dentro de aquel tren. Qué bien se estaría a orillas del mar. Esta situación constituía para la joven una verdadera suerte. Conmuévete. Cuando solicitáis un empleo para los meses de vacaciones, se os encarga la vigilancia de una chiquillería. Las plazas de secretaria en esta época se presentan muy de tarde en tarde. La oficina de colocaciones no le dio sino una ligera esperanza. Al fin, la esperada carta había llegado. La agencia para colocaciones profesionales me propone su nombre y me la recomienda calurosamente. Creo entender que la directora la conoce personalmente. Estoy dispuesta a concederle los honorarios propuestos por usted y cuento con que podrá entrar en funciones el día 8 de agosto. Tome el tren de las 12:40 en Paddington y se la irá a recibir a la estación de Oakbridge. Adjunto un billete de 5 libras para sus gastos de viaje. Sinceramente suya, Nancy Owen. En la cabecera de esta carta consignábase la dirección: Isla del Negro, Sticklehaven, Devon. La Isla del Negro, y tanto como se habían ocupado de ella los periódicos. Toda suerte de insinuaciones y de rumores extraños circulaban motivados por este pedazo de tierra rodeada de agua. Sin duda no habría nada de verdad en ellos. De todas maneras, la casa, construida bajo los cuidados de un millonario americano, sería, al parecer, el último grito del lujo y del confort. Miss Vera Claythorne, fatigada por su último trimestre de clases, pensaba: la situación del profesor de cultura física en una escuela de tercer orden no es muy brillante. Si por lo menos pudiese hallar un empleo en un establecimiento mejor. Luego, con el corazón oprimido, pensó: yo debo aún considerarme dichosa. La gente, por lo regular, no quiere tener en sus casas a una persona que ha sido procesada, aunque luego quedase absuelta. Hasta el fiscal la había cumplimentado por su presencia de ánimo y su serenidad. En suma, el juicio le fue favorable del todo. La señora Hamilton le había testimoniado su gran bondad. Solamente Hugo, pero ella no quería pensar en Hugo. De súbito, a pesar del calor sofocante del departamento, se estremeció y deseó encontrarse a orillas del mar. Un cuadro se dibujaba con toda claridad en su espíritu. Veía la cabeza de Cyril subir y bajar de la superficie del agua y dirigirse hacia las rocas. La cabeza subía y bajaba, aparecía y se sumergía, y ella misma, Vera, nadadora experta, se reprochaba por ello, al hendir fácilmente las olas, aunque persuadida de que llegaría demasiado tarde. El mar, sus aguas profundas, calientes y azuladas, las mañanas pasadas tendidos sobre la arena. Hugo, que le había vendido su amor. Era preciso no pensar más en Hugo. Abriendo los ojos, miró desabridamente al viajero sentado frente a ella, un hombrón de cara bronceada, ojos claros y boca arrogante, casi cruel. Yo apostaría que este hombre ha recorrido el mundo y visto cosas sumamente interesantes. Philip Lombard, juzgando con una sola ojeada a la joven que se sentaba frente a él, pensó: encantadora, quizá con demasiado aspecto de institutriz. Una mujer con la cabeza erguida, se dijo, es una mujer capaz de defenderse, en el amor como en la guerra. Procuraría conducirse bien. Puso el ceño adusto. No, inútil pensar en cuchufletas. Los negocios ante todo. Le era preciso concentrar todas sus energías en su trabajo. ¿De qué se preocupaba, en resumen? Aquel pequeño judío se había mostrado excesivamente misterioso. Hay que tomarlo o dejarlo, capitán Lombard. 100 guineas, ¿eh?
le había dicho entonces con gesto indiferente, como si 100 guineas no significasen nada para él. 100 guineas, ahora que no contaba con recursos. Adivinó, sin embargo, que el pequeño judío no era cándido. El fastidio con los judíos es precisamente nuestra impotencia para engañarles en materia de dinero. Parecen leer nuestros pensamientos. Le había pedido bien claramente: está bien entendido que no exigirá de mí ningún trabajo ilegal, ¿no es cierto? Al pronunciar estas palabras, Lombard lanzó una rápida mirada a su interlocutor. Una ligera sonrisa había aflorado a los labios carnosos del pequeño israelita y respondió seriamente: con toda seguridad, si le pidiera alguna cosa ilegal, queda en completa libertad para retirarse. Vaya al cuerno este judío meloso. Había sonreído. A buen seguro sabía que en el pasado del capitán Lombard no todos los actos habían revestido caracteres de legalidad. Los labios de Lombard se entreabrieron como en una mueca. En una o en dos ocasiones le faltó poco para dejarse ahorcar, pero siempre se había librado. ¿A qué, pues, atormentarse por anticipado? Contaba con darse buena vida en la isla del Negro. En un departamento de no fumadores, Miss Emily Brent permanecía sentada, erguido el busto según su costumbre. Aunque tenía 65 años, reprobaba todo abandono. Su padre, coronel de la antigua escuela, siempre se había mostrado acicalado y meticuloso en su atuendo. La generación actual alardeaba de un vergonzoso despechugamiento tanto en las actitudes como en las demás cosas. Rodeada de una aureola de honestidad y de rígidos principios, Miss Brent, en aquel vagón de tercera clase abarrotado de viajeros, triunfaba de la falta de confort y del calor. En estos tiempos las gentes ven obstáculos por todas partes. Se prefiere una inyección antes de dejarse arrancar una muela. Se toma un soporífero si el sueño no llega. Se arrellanan en las butacas entre los cojines y las muchachas medio desnudas se exhiben en las playas durante el verano. Miss Brent, con los labios fruncidos, hubiera querido dar una lección a ciertas gentes. Ella recordaba sus vacaciones del año anterior. Este año sería diferente. La isla del Negro. En su imaginación, releía una vez más la carta tan frecuentemente recorrida y que ya se sabía hasta de memoria. Querida Miss Brent, quiero creer que se acordará de mí. Hace algunos años pasamos juntas el mes de agosto en una pensión familiar en Belhaven y nos descubrimos tantos gustos comunes. En este momento tengo en marcha establecer una pensión parecida en una isla a lo largo de la costa del Devon. Siempre he pensado que para alcanzar el éxito en esta clase de empresas era preciso una prima sencilla, pero a la vez excelente, y la presencia, además, de una persona amable de la vieja escuela. Yo estaría encantada si quisiera hacer sus preparativos para venir a pasar estas vacaciones de verano en la isla del Negro, sin retribución alguna, tan solo a título de invitada. A principios de agosto le convendría, y si fijásemos el día 8, con mis mejores recuerdos, sinceramente suya, y las iniciales UNO. ¿Qué nombre sería este? La firma aparecía casi ilegible. Emily Brent tenía poca paciencia y se hizo esta observación: tanta gente firma tan mal con su nombre que no hay medio de descifrarlo. Y esto pensando, pasó revista a los huéspedes de Belhaven, donde hacía más de 2 años ella había pasado el verano. Había una gentil mujer de edad madura, señora, veamos, ¿cómo se llamaba? Era hija de un canónigo. Y después aquella Miss Ormen, no, decididamente se llamaba Oliver. Sí, estaba bien segura, Miss Oliver. La isla del Negro.
Se había hablado mucho en los periódicos a propósito de una actriz de cinema, o quizás mejor de un millonario americano. Total, una isla no cuesta un ojo de la cara y tampoco es del gusto de todos. La idea de habitar una isla parece muy romántica, pero una vez instalados en ella no se tarda en comprobar los disgustos y uno se siente dichoso al poder desembarazarse. A manera de conclusión, Emily Brent pensó: sea como fuera, este año mis vacaciones no me costarán nada. Sus rentas se reducían más y más cada día. Una buena parte de sus dividendos persistían impagados. Por eso apareció su buena suerte. Si su memoria le permitiera recordar solamente un poco mejor a la señora o señorita, no podía precisarlo, Oliver. El general MacArthur se asomó a la ventanilla de su departamento. El convoy llegaba a Exeter, donde el bravo general debía cambiar de tren. Esos trenes de líneas secundarias avanzaban con lentitud más propia de caracoles. Y pensar que, a vuelo de pájaro, la isla del Negro estaba tan cerca. No sabía de fijo quién era el llamado Owen. Según parecía, un amigo de Spuff Leggart y de Johnny Dyer. Uno o dos de sus viejos camaradas serán de los nuestros. Se sentirán encantados de charlar con usted de los tiempos pasados, a fe que no deseaba cosa mejor que evocar el pasado con alegre compañía. En estos últimos tiempos se había imaginado que sus amigos le ponían en cuarentena, todo a causa de sus estúpidas chinchorrerías. Dios mío, la píldora era dura de tragar. Aquello se remontaba a más de 30 años. Armitage no había sabido contener su lengua. ¿Qué sabía aquel charlatán? ¿A qué tanto alboroto? Uno se figura un montón de cosas y se imagina que los otros le miran de reojo. Después de todo, le agradaría ver aquella isla del Negro que tanto gasto hizo en las crónicas periodísticas. Seguramente algo habría de verdad en el ruido que se produjo, según el cual el almirantazgo, la guerra o la aviación se habían posesionado de aquella isla. El joven Elmer Robson, el millonario americano, había construido efectivamente una magnífica morada que hubo de costarle unos miles de libras esterlinas, un lujo difícil de imaginar. Exeter, una hora de parada, Exeter, una hora de parada. Impaciente, el general MacArthur hubiera querido continuar. El doctor Armstrong conducía su auto a través de la llanura de Salisbury. Sentíase fatigado. La gloria se paga. Un tiempo hubo en que tranquilamente sentado en un gabinete de Harley Street, correctamente vestido, rodeado de los más modernos aparatos y los muebles más lujosos, esperaba a lo largo de las horas el éxito o el fracaso de un esfuerzo. Pero ya había triunfado. La suerte le había sonreído. La suerte, secundada por su saber, vale decirlo. Conocía admirablemente su oficio, pues esto no era siempre suficiente para triunfar, pensaba. Era preciso también el factor suerte, y esa llegó, un diagnóstico exacto y la gratitud de los clientes. Dos ricas damas de la mejor sociedad crearon su excelente reputación. Debéis ir a consultar al doctor Armstrong, un joven médico, pero sumamente inteligente y hábil. Pan había sido visitada por toda clase de médicos durante 2 años y solo él vio inmediatamente la causa de su mal. Y así había empezado la bola de nieve. Actualmente, el doctor Armstrong era el médico de moda. No tenía un minuto para él. Todos sus días estaban empleados. Así, en esta deliciosa mañana de agosto, se divertía dejando Londres para ir a pasar algunos días en una isla situada a lo largo de la ribera del Devon. No le fue preciso un permiso. La carta que recibió estaba redactada en términos excesivamente vagos, pero nada de vago tenía el cheque que la acompañaba, unos honorarios fabulosos,
Decididamente, esos Owen rodaban sobre oro. El marido, al parecer, se atormentaba a causa de la salud de su esposa y quería saber a qué atenerse respecto a la naturaleza de la enfermedad, sin que la señora Owen concibiese ninguna alarma. Ella rehusaba ser visitada por un médico. Sus nervios, los nervios. El médico levantó las cejas. Las mujeres y sus nervios. Al fin y al cabo, desde el punto de vista comercial, él cometería una tontería si las compadeciese. La mitad de las mujeres que iban a consultarle no sufrían otra cosa o otra enfermedad más que del aburrimiento. Pero iba a decírselo. Se puede siempre achacar a cualquier otra cosa. Un estado ligeramente anormal debido a un surmenage. Nada de importancia, pero es preciso remediarlo. Un tratamiento de los más sencillos. En medicina, lo corriente es la fe la que salva. Y el Dr. Armstrong conocía el mejor sistema, inspiraba confianza y esperanza. Tras un toque estridente de claxon, un enorme Super Sports Daimler le pasó a una velocidad de 130 por hora. Le faltó poco al Dr. Armstrong para no ser lanzado a la cuneta, uno de esos jóvenes imbéciles que devoran el camino. El médico no podía sufrirlos. Cretinos, idiotas. Tony Marston, pasando como una tromba por el pueblecito de Mare, pensaba: es espantoso el número de bañistas que se arrastran por los caminos y os impiden desfilar. Es el colmo que circulen por el centro de la calzada. Así se hace imposible conducir un auto en Inglaterra. Habladme de Francia, donde realmente se puede correr a gran velocidad. ¿Sería preciso detenerse allí para tomar un refresco o proseguiría su camino? Tenía aún mucho tiempo y solo le faltaba por recorrer un centenar de kilómetros. Pediría una ginebra y una gaseosa. ¡Qué calor más sofocante! Iría a divertirse en aquella isla, si persistía el buen tiempo. Pero, ¿quiénes serían esos Owen?, se preguntaba Tony Marston. Probablemente unos infectos nuevos ricos. Con tal que tuvieran una buena bodega, un buen bar, nada es seguro en las casas de los ricos improvisados. Lástima que estos rumores concernientes a la compra de la isla por Gabriel Turn no tuviesen fundamento. Era preferible juntarse a los adoradores de la hermosa artista. Quizá también se encontrarían algunas lindas muchachas entre los invitados de los Owen. Salió del mesón, estiró las piernas, los brazos, bostezó, contempló el cielo azul y subió de nuevo en su Daimler. Varias muchachas le observaban. Su alta estatura, 1,80 m, sus cabellos rizados, su bronceada faz y sus ojos azules intensos suscitaban la admiración. Se apoyó sobre la palanca, rugió el motor y el auto trepó de un brinco en la estrecha calleja. Las viejas mujeres y los chicos de la escuela se apartaban a su paso como medida de precaución y los pilluelos, subyugados, se desviaban del camino para seguir con los ojos al soberbio auto. Anthony Marston continuaba su marcha triunfal. Mr. Bloke viajaba en el tren ómnibus que venía de Plymouth. En su departamento tan solo se encontraba otra persona, un señor viejo con trazas de marino y ojos legañosos. Entonces dormía. Mr. Bloke escribía con cuidado en un pequeño cuaderno de notas. Esta vez mi lista está completa. Emily Brent, Vera Claythorne, Dr. Armstrong, Anthony Marston, el viejo juez Wargrave, Philip Lombard y el general MacArthur. Las de iniciales CMG, DSO, el criado y su mujer Mr. y Mistress Rogers. Cerró su cuaderno de notas y lo guardó en su bolsillo. Echó una mirada hacia el rincón donde dormía su compañero de viaje. Contaba uno de más, dijo muy bajo. Reflexionó un instante y terminó. El trabajo será de lo más fácil. No hay modo de equivocarse.
Confío que mi aspecto no deja nada que desear. Se levantó y se examinó meticulosamente en el espejo del departamento. La imagen reflejada presentaba un aspecto militar. Había cierta expresión en su cara de ojos grises y labios adornados con un corto bigote. Palabra. Se me tomaría por un comandante, observó Mr. Blow. Ah, no, olvidaba al general. Aquel viejo desperdicio no tardaría en desenmascararme. África del Sur, siguió monologando Mr. Blow. Este es mi rayo. Ninguna de esas personas ha estado en África del Sur. Y como yo acabo de leer estos prospectos del viaje, podré hablar del país con conocimiento de causa. La isla del Negro. Recordaba haber estado allí durante su infancia, una especie de rocas nauseabundas frecuentadas por las gaviotas a 1500 metros de la costa. Esta isla debía su nombre a su parecido con una cabeza de hombre con los labios de un negro. Graciosa idea de edificar allí una morada. Es horrible vivir en un islote cuando sopla el temporal, pero los millonarios son tan caprichosos. El viejo buen hombre del rincón se despertó diciendo: en el mar no se puede nunca prever nada, nunca. A manera de consuelo, replicó Mr. Blow. Exacto, no se sabe jamás qué os espera. Sacudido por el hipo, el viejo continuó con voz lastimera. Algo se espera. No, amigo. Hace un tiempo espléndido, respondió Mr. Blow. El viejo se enfadó. Le digo que la tormenta está en el aire. La percibo. Quizá tenga razón, le dijo Mr. Blow pacíficamente. El tren se detuvo en una estación y el viejo se levantó penosamente. Yo me bajo aquí. Sacudió la portezuela para abrirla. Mr. Blow acudió en su ayuda. Antes de bajar al andén, el viejo levantó una mano con gesto solemne y guiñó el ojo. Velad y orad, conjuró. Velad y orad, el día del juicio se aproxima. Ganando por fin el andén, se enderezó, levantó los ojos hacia Mr. Blow y le dijo con acento digno y severo: «Es a usted a quien me dirijo, joven. El día del juicio está muy cercano». Arrinconado en la esquina de su departamento, Mr. Blow pensó en lo mismo. Es cierto, él está más cerca que yo del día del juicio. Pero Mr. Blow se estaba equivocando. Capítulo 2. Delante de la estación de Oakbridge había un grupo de personas esperando. Tras ellos estaban los mozos de las maletas. Uno de ellos llamó: «Jim». El chofer de uno de los taxis estacionados se adelantó y preguntó con el dulce acento de Devon: «¿Van ustedes, sin duda alguna, a la isla del Negro?». 4 voces respondieron afirmativamente y los viajeros se miraron entre sí. El chofer se dirigió al de más edad, que era el juez Waldegrave. «Tenemos 2 taxis a su disposición. Uno de ellos debe esperar el tren ómnibus que viene de Exeter dentro de 5 o 6 minutos, pues otro señor llegará en ese tren. Quizás alguno de ustedes quiera esperar un poco y de esa forma no irán tan apretados en el coche». Vera Claythorne, comprendiendo su deber de secretaria, se apresuró a contestar: «Yo esperaré, si quieren». Su mirada y su voz, ligeramente autoritarias, dejaban entrever la clase de su trabajo. Empleaba el mismo tono que si diese órdenes a sus alumnos en un partido de tenis. Miss Brent dijo secamente: «Gracias». El chofer había abierto la portezuela del taxi y ella entró la primera. El juez la siguió. El capitán Lombard se atrevió: «Esperaré con Miss Claythorne», terminó Vera. «Yo me llamo Lombard, Philip Lombard». Los mozos apilaron sobre el taxi las maletas y desde su interior el juez dijo amablemente: «Tenemos un tiempo espléndido». En efecto, un señor muy viejo pero muy distinguido, pensó,
completamente diferente de las personas que se encuentran en las pensiones familiares de las playas baratas. Es evidente que los señores Oliver conocen la gente del gran mundo. El juez Waldegrave preguntó: ¿conoce usted esta región de Inglaterra? Conozco Cornualles y Torquay, pero es mi primera visita a esta región de Devon. El juez añadió: no importa, tampoco yo conocí esta región. El taxi se alejó. El chofer del otro coche preguntó a los dos viajeros que quedaban: ¿quieren ustedes sentarse en el coche en tanto esperan? Vera respondió con voz autoritaria: de ninguna manera. Mr. Lombard sonrió y dijo: este sitio soleado me gusta mucho, a menos que usted prefiera entrar en la estación. Ah, no, gracias. ¿Se siente uno tan dichoso de no estar en esos vagones recalentados? Es cierto, viajar en tren con esta temperatura es lo más desagradable que hay. Vera añadió, por decir algo: esperemos que esto dure. Hablo del tiempo. El verano en Inglaterra reserva muchas sorpresas. Lombard hizo una pregunta desprovista de originalidad. ¿Conoce usted esta parte de Inglaterra? No, vengo por vez primera. Decidida a poner en claro su situación en casa de los Owen, añadió: no he visto jamás a mi jefe. ¿Su jefe? Sí, soy la secretaria de Mistress Owen. Ah, comprendo. Esto lo cambia todo. Vera se echó a reír. ¿Por qué? Yo no lo encuentro diferente. La secretaria particular de Mistress Owen se puso enferma y pidió a una agencia telegráficamente una sustituta. Y me han enviado a mí. ¿Y si el puesto no le conviene una vez instalada en la casa? De nuevo, Vera se echó a reír. Oh, esto solo es provisional, dijo. Un empleo para las vacaciones. Yo tengo una situación estable en una escuela de niñas. El hecho es que yo ardo en deseos de ver esta isla del Negro, tan célebre desde que los periódicos han hablado de ella. ¿Es a tal punto fascinadora? En verdad no puedo decirle nada, no la conozco, respondió Lombard. Ah, sí, los Owen han debido entusiasmarse. ¿Cómo son? Dígame algo de ellos. Lombard reflexionó un instante. La situación se ponía difícil. Debía, sí o no, dar a entender que él no los conocía. Se decidió a cambiar de conversación. Oh, tiene una avispa en un brazo, no se mueva, por favor. Para convencerla, hizo el gesto de lanzarse a cazar a la avispa. Ya se fue. Oh, gracias, muchas gracias. Las avispas abundan este verano. Es sin duda el calor. ¿Sabe usted a quién esperamos? No tengo la menor idea. Se oyó el ruido de un tren que se acercaba. Lombard dijo: he aquí el tren que llega. Un hombre alto, de aspecto militar, apareció a la salida del andén. Sus cabellos grises estaban cortados casi al rape y su bigotito blanco muy bien cuidado. El mozo, ligeramente vacilante, bajó el peso de una sólida maleta de cuero. Le indicó a Vera y a Lombard. Vera se adelantó. Soy la secretaria de Mistress Owen. Tomaremos este coche. Le presento a Mr. Lombard. Con sus ojos azules, fatigado por la edad, el recién llegado juzgó al capitán Lombard. Se hubiera podido leer en ellos esta opinión: buen tipo, pero hay en él algo que me desagrada. Los tres se instalaron en el taxi, que recorrió las calles solitarias del pueblecito de Oakbridge y enfiló la carretera de Plymouth. A los 2 kilómetros, el coche se metió por un laberinto de caminos vecinales, verdeantes, empinados y estrechos. El general MacArthur observó: desconozco esta parte de Devon. Mi pequeña propiedad está situada al este del condado, junto a los confines del Dorset. Este campo es encantador, comentó Vera. Las colinas tan verdes y la tierra roja hacen un contraste agradable a la vista. Lombard replicó un tanto displicente: esto me parece demasiado angosto. Prefiero los grandes espacios donde la vista se pierde en el horizonte. El general MacArthur le dijo:
Parece como si hubiera viajado mucho usted. Lombard alzó los hombros con gesto despectivo. Bah, he dado algunas vueltas por el mundo. Y pensaba para sí, este viejo militar me va seguramente a preguntar si durante la Gran Guerra estaba en edad de coger el fusil. Con esta gente siempre pasa lo mismo. Sin embargo, el general MacArthur no hizo ninguna alusión a la guerra. Después de haber subido a una colina escarpada, descendieron hacia Stilheven por un camino en zigzag. Este pueblecito solo tenía varias casuchas, con 1 o 2 barcas de pesca varadas en la playa. Por primera vez, contemplaron la isla del Negro, que surgía del mar hacia el sur, iluminada por el sol poniente. Pero si estamos todavía muy lejos de ella, exclamó sorprendida Vera. Se la habían imaginado muy diferente, cerca de la ribera, coronada con una casa blanca, pero no se veía vivienda alguna. Solo se percibía una enorme silueta rocosa que vagamente se parecía a una cara de negro. Su aspecto le pareció siniestro y se estremeció. Delante de la posada de las 7 estrellas, 3 personas estaban sentadas. El viejo juez, con su espalda encorvada, Miss Brent, derecha como un muso, y un hombre, un mocetón que, sin ceremonias, adelantándose, se presentó a sí mismo. Hemos creído que debíamos esperarles, así no haremos más que un viaje. Permítanme que me presente. Me llamo Davis y he nacido en Natal, en África del Sur. Su jovial sonrisa le valió una mirada torva del juez Waldegrave. Se diría que tenía deseos de dar la orden de despejar la sala del tribunal. ¿Alguien desea tomar una copita antes de embarcarnos?, preguntó Davis, muy hospitalario. Nadie aceptó su invitación. Se volvió y, con el dedo levantado, decidió: en ese caso, no nos detengamos más. Deben de esperarnos nuestros anfitriones. Se habría podido observar un cierto malestar en las caras de los demás invitados, que sus últimas palabras parecían haber inmovilizado. En respuesta al signo de Davis, un hombre se destacó de la pared más próxima, contra la cual se apoyaba, y se acercó a ellos. Su paso balanceante indicaba en él al marino. Tenía la cara arrugada, los ojos sombríos y una expresión soñadora. Se expresó con el suave acento de Devon. Señoras y caballeros, ¿desean salir enseguida para la isla? El barco está preparado. Otras 2 personas tienen que llegar en auto, pero Mr. Owen me ha ordenado no esperarles, ya que pueden llegar en cualquier momento. El grupo se levantó y siguió al marino hacia un pequeño embarcadero, donde estaba amarrada una canoa automóvil. Emily Brent observó: ¿qué barco más pequeño? No impide que sea excelente. En muy poco tiempo la llevaría a Plymouth. El juez Waldegrave dijo con aspereza: ¿no somos muchos? Aún puede llevar doble número de pasajeros. Señor. Philip Lombard intervino y con voz agradable concluyó: oh, todo irá bien. Hace un tiempo soberbio, el mar está en calma. Sin gran entusiasmo, Miss Brent se dejó ayudar para subir a la canoa. Los demás la siguieron. Hasta este momento ninguna cordialidad se había establecido entre los invitados. Cada uno parecía estudiar a su vecino. En el instante en que la canoa iba a ponerse en marcha, el marino se detuvo con el bichero en la mano. En la bajada que había hacia el pueblo, un automóvil descendía a toda velocidad. Era un auto tan potente y de líneas tan perfectas que les causó el efecto de una aparición. Al volante estaba sentado un joven que a la luz del crepúsculo parecía un héroe nórdico. Se oyó el sonido del claxon como un rugido infernal, repercutiendo por las rocas de la bahía. En este instante fantástico, Anthony Marston parecía estar por encima de los pobres mortales.
Esta escena quedó grabada en la mente de quienes fueron testigos de su entrada en aquel pueblecito. Fred Narracott, sentado cerca del motor, pensaba: vaya reunión de personas raras. No esperaba conducir a este género de invitados para Mr. Owen. Creía que serían más elegantes. Las mujeres con bellos trajes y los hombres con atuendo apropiado para el yachting, todos ricos e importantes. Estos sí que no se parecían a los invitados de Mr. Elmer Robson. Una sonrisa burlesca se dibujó en sus labios mientras pensaba en otros tiempos. Qué magníficas recepciones daba ese millonario. La champaña corría a torrentes. Mr. Owen debía ser una persona completamente diferente. Fred se extrañaba de no haber visto jamás a Mr. Owen ni a su esposa. Nunca venían al pueblo. Todos los encargos eran hechos y pagados por Mr. Morris. Las instrucciones eran siempre claras y precisas, y el pago rápido. Claro que esto no dejaba de ser extraño. Los periódicos suponían en todo esto un misterio. Mr. Narracott abundaba en esta opinión. ¿Pudiera ser que la isla perteneciera a Miss Gabrielle Turl? Sin embargo, esta hipótesis se encontraba desechada al ver a los invitados. Ninguno de ellos parecía vivir en el ambiente de una estrella de cine. Fríamente los catalogaba en su interior. Una solterona con su agrio carácter. Él las conocía bien. Estaba dispuesto a apostar que era una arpía. Al viejo militar se le notaba enseguida la carrera. La joven era bonita, pero nada extraordinaria y desde luego nada de estrella de Hollywood. Un grueso señor que no tenía modales, un tendero retirado de sus negocios. Y el otro, delgado, casi famélico, un tipo muy raro. Probablemente trabajaría en el cine. En resumen, no veía en todo el grupo más que uno que le gustase, el último que llegó, el del coche. Jamás se vio cosa igual en esos lugares. Un coche tan estupendo debía costar mucho dinero. Parecía un niño rico, si los demás se le asemejaran solo un poco. Reflexionando, todo esto le parecía extraño, muy extraño. La canoa dio la vuelta a la isla y se vio la casa. El lado sur de la isla era diferente del resto. Descendía en suave pendiente hacia el mar. La vivienda era baja y cuadrada, de estilo moderno. Estaba orientada hacia el mediodía y recibía la luz a torrentes. Una vivienda espléndida que respondía a todo cuanto se puede soñar. Philip Lombard observó secamente: debe de ser muy difícil llegar hasta aquí con un mal tiempo. Cuando sopla el sudeste es imposible acercarse. A menudo las comunicaciones con la isla están cortadas durante una semana o más aún. Vera Claythorne pensó: el aprovisionamiento debe de ser difícil. He aquí el inconveniente de una isla. Cualquier disgusto con los criados se convierte en un verdadero problema. Un lado de la canoa chocó suavemente con las rocas. Fred saltó a tierra. Él y Lombard ayudaron a los demás a desembarcar. Narracott amarró la canoa a una argolla empotrada en la piedra y después dirigió al grupo hacia una escalera tallada en las rocas. El general MacArthur exclamó: «Esto es espléndido». Sin embargo, en su fuero interno no se encontraba a gusto. Estrafalario lugar para vivir, pensó. Al final de los peldaños se encontraron sobre una terraza. Ante la puerta abierta estaba un mayordomo de bondadoso semblante, esperándoles, y su cara pacífica, aunque seria, les tranquilizó. En cuanto a la residencia de los Owen, era admirable, y el panorama que se vislumbraba desde la terraza superaba cuanto se hubiese visto o imaginado. El criado se adelantó y, haciendo una reverencia, les invitó: «Señoras y caballeros, ¿tienen ustedes la amabilidad de entrar?». En el inmenso vestíbulo había refrescos preparados para los invitados.
A la vista de las hileras de botellas, Anthony Marston recobró su buen humor. Esta mezcolanza de gente no era de su gusto, pero ¿qué idea tan tonta tuvo ese idiota de Badger de hacerle venir a esta isla? Sin embargo, las bebidas eran buenas y no faltaba el hielo. Mr. Owen, a causa de un fastidioso retraso, no podía venir hasta mañana. El mayordomo se ponía por entero a disposición de los invitados. ¿Deseaban subir a sus habitaciones? La cena estaría servida a las 8. Vera siguió a la señora Rogers hacia el otro piso. La criada abrió una puerta al final del pasillo y la joven entró en un dormitorio espléndido con un gran ventanal que daba al mar y otro hacia el interior. No pudo por menos ver a Claythorne que lanzar una exclamación de asombro. «Espero que no le falte nada, Miss», le decía la señora Rogers. Vera miró a su alrededor, sus maletas deshechas ya y puesto todo en su sitio. En una esquina de la habitación había una puerta que Vera supuso sería el cuarto de baño. «Si desean algo más, Miss, no tiene más que tocar el timbre». «No tengo necesidad de nada, gracias». Vera examinó a la mujer. Estaba tan pálida que parecía un fantasma. De un tipo muy correcto, con los cabellos echados hacia atrás y su traje negro, pero sus ojos no dejaban de mirar en todas direcciones. «Parece hasta que tiene miedo de su sombra», se dijo Vera. Y era cierto. La señora Rogers parecía presa de un pavor mortal. La joven sintió un ligero estremecimiento. ¿De qué podía tener miedo esta mujer? Amablemente dijo: «Soy la nueva secretaria de la señora Owen. Seguramente ya lo saben ustedes». La señora Rogers respondió: «No sé nada, Miss. Solo me han dado una lista de las personas que venían y la habitación que tenía que dar a cada uno». «¿Mistress Owen no le ha hablado de mí?», preguntó Vera. Los ojos de la señora Rogers parpadearon. «No he visto todavía a Mistress Owen. Hace solo 2 días que estamos aquí». «Qué gente más fantástica estos Owen», pensó Vera, y añadió en voz alta: «¿El personal doméstico es numeroso?». «No, somos más que mi marido y yo». Vera frunció las cejas. 8 invitados. 10 personas en la casa en total, comprendidos Mr. y Mistress Owen. ¿Y solo un matrimonio para servir a toda esta gente?». La señora Rogers añadió: «Soy una buena cocinera y Rogers se basta para hacer el trabajo de la casa. Naturalmente no esperábamos tantos invitados». «¿Cómo se las arreglará usted para salir adelante?». «Tranquilícese, Miss, ya me arreglaré. Si más tarde Mr. Owen organiza otras recepciones, sin duda tomará más personal para ayudarnos». «Así lo espero», contestó Vera. La señora Rogers se alejó, sin ruido, como si fuera una sombra. Vera se dirigió hacia la ventana y se sentó en una banqueta. Estaba inquieta. Todo le parecía muy raro en esta casa. La ausencia de los dueños, la espectral criada y los invitados. Estos sí que eran muy raros y extraños. Vera pensó: «En verdad me hubiese gustado ver a Mistress Owen y poder formar mi opinión». Se levantó y se paseó por la habitación, vivamente agitada. Un dormitorio con decorado ultramoderno, las paredes pintadas de un color claro y el espejo estaba contorneado de luces. Sobre la chimenea solo había un bloque de mármol blanco, queriendo imitar un oso, muestra de la escultura moderna, y en el cual estaba encajado un reloj de péndulo. Encima, un cuadro de metal cromado con una hoja cuadrada de pergamino. Una canción de cuna. De pie, delante de la chimenea, Vera leyó las ingenuas estrofas aprendidas en su niñez en la canción 10 negritos.
Se asomó a la ventana para contemplar el mar. Cuán grande era el océano. No se distinguía tierra alguna a todo lo largo que alcanzaba la vista. Solo una vasta extensión de ondulante agua azul bajo los rayos del sol poniente. El mar, hoy tan sereno, a veces tan cruel. El mar que nos atrae a sus abismos. Ahogado, ahogado en el mar, ahogado. No quería acordarse, no quería pensar en ello. Todo esto pertenecía al pasado. El doctor Armstrong desembarcó en la isla del Negro en el momento en el que el sol desaparecía en el océano. Había charlado durante el viaje con el hotelero, un hombre de la localidad, a fin de documentarse un poco acerca de los propietarios de la isla, pero Narracot no estaba bien informado, o quizás estuviera poco dispuesto a charlar. El doctor tuvo que contentarse con hablar del tiempo y de la pesca. El largo recorrido que hizo en auto lo había cansado y los ojos le hacían daño, pues todo el tiempo tuvo el sol de cara. El mar y la calma le reponían de su lasitud. Le hubiese gustado tomarse unas largas vacaciones, pero no podía ofrecerse ese lujo. La cuestión económica era lo de menos, pero el cuidado de conservar la clientela estaba por encima de todo. Ahora que tenía una situación asegurada, debía trabajar sin descanso. Pensaba, por esta noche trataré de no recordar que tengo que volver pronto a Londres y que existe Harley Street. La sola palabra isla tiene la virtud mágica de evocar en nuestro espíritu toda suerte de fantasías, pues al llegar se pierde el contacto con el mundo. Una isla representa ella sola en un mundo de donde a veces no se vuelve jamás. Por una sola vez voy a ensayar el dejar detrás de mí todos los cuidados cotidianos. ¿Dónde había visto esta cara de rana con ese cuello de tortuga, esa espalda y esos ojos maliciosos? Ah, sí, era el viejo juez Wargrave. En una ocasión, Armstrong había informado en una audiencia en que estaba este magistrado. El viejo siempre parecía estar dormido, pero era listo como un zorro. Ejercía una gran influencia sobre el jurado, presentando los hechos a su gusto. Había conseguido de esa forma increíbles veredictos. En suma, era un juez feroz que enviaba a la horca al acusado con la mayor facilidad. Vaya sitio más absurdo para encontrarle, en esta isla aislada del mundo. El juez Wargrave se decía: Armstrong, me parece haberle visto informar como testigo. Persona estimable, pero muy prudente. Todos los médicos son unos asnos y los de Harley Street son los peores. Recordaba la reciente entrevista que había tenido con uno de ellos en esa misma calle. Refunfuñó en voz alta: Las bebidas están en el vestíbulo. Voy a saludar a los dueños de la casa, indicó el doctor. Wargrave cerró los ojos, lo que acentuó aún más su semejanza a un reptil. Imposible, profirió. ¿Por qué?, respondió Armstrong. No están ninguno de los dos. La situación es de lo más rara y no comprendo ni jota. El doctor le miró largamente y cuando creía al juez soñoliento, éste le dijo: ¿Conoce usted a Constance Colmington? No lo creo. No tiene importancia. Es una persona necia. Tiene una escritura ilegible. Me pregunto si no me habré equivocado de dirección. El doctor, inclinando la cabeza en un saludo, siguió hacia la casa. Wargrave pensó un momento en la alocada Constance Colmington. Se parecía en eso a todas las hijas de Eva. Su imaginación recayó entonces sobre las dos mujeres llegadas a la isla al mismo tiempo que él, la vieja pintada de labios y la joven. Esta no le satisfacía sino a medias. Ah, pero ellas eran tres, contando a la señora Rogers. Curiosa mujer, siempre atormentada por el miedo, según parecía. Esta pareja de criados era aceptable,
y daban la impresión de conocer bien su cometido. En este momento preciso, Rogers apareció en la terraza y el juez preguntó: ¿Sabe usted si se espera hoy aquí a Lady Constance Calmington? Rogers contestó: No, señor, no sé nada. El juez enarcó las cejas y pensó: aquí hay algo raro. Anthony Marston tomaba su baño con voluptuosidad. Sus miembros, anquilosados por el largo viaje en auto, se normalizaban. Muy pocas ideas le atormentaban. Era un ser lleno de acción y sensaciones. Pensaba: lo tomaré con calma, y volvió a no pensar en nada. El agua caliente, su cuerpo fatigado, se afeitaría, tomaría un aperitivo, comería, y después Mr. Blow se hacía el nudo de la corbata. Este ejercicio no le gustaba. ¿Tenía buena presencia? Podía pasar. Nadie le había demostrado simpatía. Rara manera que tenían los demás de mirarse de reojo, como si supieran. Él tenía que estar a la altura de las circunstancias. A toda costa, tenía que llevar a cabo la tarea que le habían encomendado. Alzando los ojos, vio la canción de cuna en el cuadro, encima de la chimenea. Buena idea habían tenido al ponerla allí. Pensó: me acuerdo haber estado aquí de pequeño. No hubiese creído nunca que volvería con un encargo tal. Afortunadamente, no se sabe el porvenir. El general MacArthur reflexionó: todo esto empieza a molestarme. No esperaba semejante recibimiento. De buena gana, hubiese inventado un pretexto para marcharse y enviarlo todo a paseo, pero la canoa automóvil había regresado al pueblo. Al general le era pues forzoso quedarse en la isla. El llamado Lombard le parecía un tipo extraño. Hubiera jurado que era falso como Judas. Al primer golpe de batintín, Philip Lombard salió de su habitación. Con pasos silenciosos y ágiles como los de una pantera bajó la escalera. Tenía algo de felino. Su traza evocaba a una bestia feroz, pero simpática. Se sonreía para sí. ¿Una semana? Sí, aprovecharía esa semana. En su dormitorio, Emily Brent, vestida con un traje de seda negra, esperaba la hora de cenar leyendo su Biblia. Repetía a media voz las palabras del texto. Los paganos están precipitados al abismo que ellos mismos habrán cavado. En el cepo que han ocultado se cogerán el pie. El Señor se dará a conocer el día del juicio final. El pecador en sus propias redes caerá y será arrojado al infierno. Se mordió los labios y cerró la Biblia. Se levantó, prendió en su corpiño un broche de cuarzo y bajó a cenar. Capítulo 3. La cena estaba terminada. Los platos habían sido excelentes, los vinos exquisitos. Rogers había servido la mesa admirablemente. Todos estaban de buen humor y las lenguas empezaban a desatarse. El juez Wargrave, dulcificado por el delicioso vino de Oporto, era espiritual e irónico. El doctor Armstrong y Tony Marston le escuchaban con placer. Miss Brent hablaba con el general MacArthur. Habían encontrado amigos comunes. Vera Claythorne le sometía a Mr. Davis cuestiones pertinentes al África del Sur, tema que Mr. Davis conocía a fondo. Lombard seguía esta conversación. Una o dos veces levantó los ojos bruscamente y sus párpados se encogieron. De vez en cuando miraba discretamente alrededor de la mesa y estudiaba a los otros comensales. De repente Marston exclamó: «Son raras estas estatuillas, ¿verdad?». En el centro de la mesa redonda, sobre una bandeja de cristal, estaban colocadas unas figurillas de porcelana. «Negros», dijo Tony. «La isla del negro. De allí es de donde viene la idea, supongo».
Vera se inclinó hacia adelante. En efecto, es divertido. ¿Cuántos son? ¿10? Sí, hay 10. Vera exclamó. Son graciosos. Son los 10 negritos de la canción de cuna. En mi cuarto está en un cuadro, suspendido sobre la chimenea. En mi cuarto también, dijo Lombard. En el mío también. Y en el mío. Todo el mundo hizo coro. La idea no es vulgar, dijo Vera. El juez Wargrave gruñó. Decid mejor, es infantil. Después se sirvió Oporto. Emily Brent lanzó una mirada a Vera, que respondió con una inclinación de cabeza, y las dos se levantaron. Hasta el salón, con las ventanas abiertas que daban sobre la terraza, les llegaba el ruido de las olas rompiendo en las rocas. Me encanta escuchar el murmullo del mar, indicó Emily Brent. A mí me horroriza, contestó Vera con voz seca. Miss Brent le miró sorprendida. Vera enrojeció y añadió conteniendo su emoción. ¿No será agradable estar aquí un día de tempestad? La casa debe de estar cerrada durante el invierno, dijo Miss Brent. Los criados rehusarán quedarse aquí. Vera murmuró. No importa la época. Debe ser difícil encontrar personas que quieran vivir en una isla. Emily Brent hizo esta reflexión. Mistress Oliver puede sentirse contenta de haber encontrado este matrimonio de servidores. La mujer es una excelente cocinera. Es fantástica la forma con que estas solteronas equivocan los nombres, pensó Vera. Y añadió con voz clara y lenta. Tiene suerte, Mistress Owen, verdaderamente. Emily Brent sacó de su bolso una labor de punto y en el momento que cogía las agujas se detuvo y preguntó a su compañera. ¿Owen? ¿Ha dicho usted Owen? Sí. En mi vida había oído ese nombre. Vera dedujo, pero bueno, no pudo terminar la frase. La puerta se abrió dando paso a los hombres. Le seguía Rogers, trayendo el café en una bandeja. El magistrado se sentó al lado de Miss Brent y Armstrong al lado de Vera. Tony se dirigió hacia la ventana que seguía abierta. Blow examinaba con asombro una estatuilla de bronce, preguntándose cándidamente si esas formas angulosas representaban el cuerpo de una mujer. El general MacArthur, de espaldas a la chimenea, se atusaba su corto bigote blanco. La cena había sido espléndida y se regocijaba de haber aceptado la invitación. Lombard hojeaba el punch puesto con otros periódicos en una mesita cerca de la pared. El criado sirvió el café, negro, fuerte, ardiendo. En resumen, todos los invitados estaban encantados de la vida después de la copiosa y exquisita cena. Las agujas del reloj señalaban las 9:20. En el salón reinaba silencio, un silencio de confortable beatitud. En medio de este silencio se oyó una voz inesperada, sobrenatural. Señoras y caballeros, silencio, por favor. Todos se sobresaltaron, se observaron unos a otros y escudriñaron las paredes. ¿Quién había hablado? La voz continuó alta y clara. Os acuso de los siguientes crímenes. Edward George Armstrong, usted causó la muerte a Luisa María Cleese el 14 de marzo de 1925. Emily Caroline Brent es responsable de la muerte de Beatrice Taylor el 5 de noviembre de 1931. John Gordon MacArthur, usted envió la muerte con la mayor sangre fría al amante de su mujer, Arthur Richmond, el 4 de enero de 1917. William Henry Blow, es usted causante de la muerte de James Stephen Landor el 10 de octubre de 1928. Vera Elizabeth Claythorne, el 11 de agosto de 1933, mató usted a Cyril O'Glyph Hamilton. Philip Lombard,
en el mes de febrero de 1932, llevó a la muerte a 21 hombres, miembros de una tribu de África Oriental. Anthony James Marston, el 14 de noviembre último, mató a John y Lucy Combs. Torrance Rogers y Ethel Rogers, el 6 de mayo de 1929, dejaron morir a Jennifer Brady. Lawrence John Wargrave, el 10 de junio de 1934, condujo a la muerte a Edward Seton. Acusados. ¿Tienen ustedes algo que alegar en su defensa? La voz acusadora se calló. Después de un instante de silencio absoluto, se oyó el ruido de una vajilla. A Rogers se le cayó de las manos la bandeja con el servicio del café. En este mismo momento, le llegó del vestíbulo un grito y el ruido de una caída. Lombard fue el primero en levantarse y corrió hacia la puerta. Al abrirla, se encontró con Mrs. Rogers tendida en el suelo. Lombard llamó a Marston en su ayuda. Entre los dos levantaron a la mujer y la llevaron al salón. El doctor intervino, auxilió a los que traían a la sirvienta para tenderla en el sofá y se inclinó para examinarla. No es nada, anunció, un simple desmayo. Volverá en sí de un instante a otro. Vaya a buscar coñac, Rogers, dijo Mr. Lombard. El criado, con el semblante lívido y temblorosas las manos, salió rápidamente de la estancia. Vera gritó: ¿Quién hablaba? ¿Dónde se oculta esa voz? Habría jurado. El general MacArthur balbuceó: ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué broma de tan mal gusto es esta? Sus manos temblaban. Sus espaldas se doblaron y de repente pareció envejecer 10 años. Lowe se secó el sudor de la cara con el pañuelo. Solo el juez Wargrave y Miss Brent quedaron impasibles en apariencia. El busto erguido y la cabeza alta, Emily Brent tenía los pómulos sonrojados. El magistrado conservaba su actitud acostumbrada, con la cabeza gacha. Con una mano se rascaba suavemente la oreja. Solo sus ojos se movían. Su mirada perpleja y brillante de inteligencia husmeaba todos los rincones del salón. Viendo al doctor ocupado con la mujer desvanecida, Lombard tomó la iniciativa de responder a las preguntas formuladas por Vera y el general. Esa voz parecía venir desde la habitación en que estamos. Pero, ¿quién hablaba? ¿Quién? Desde luego ninguno de nosotros, exclamó Vera. Lo mismo que el juez, Lombard recorría con la mirada todos los rincones de la habitación. Su mirada se posó en el ventanal y movió la cabeza dudando. De repente sus ojos brillaron y con paso rápido se dirigió hacia una puerta cercana a la chimenea que daba a la estancia contigua. Abrió la puerta bruscamente y lanzó una viva exclamación: ¡Esta vez lo encontré! Los demás se unieron inmediatamente. Solo Miss Brent se quedó sentada en la butaca. En aquella habitación había una mesa arrimada a la pared que daba a la sala. Sobre la mesa había un gramófono de un modelo antiquísimo, con una gran bocina pegada al muro. Lombard desarmó el aparato y señaló 2 o 3 agujeros casi imperceptibles horadados en el tabique. Volvió a colocar el gramófono en su sitio, fijó la aguja sobre el disco e inmediatamente escucharon de nuevo: «Os acuso de los crímenes siguientes». «Pare, pare, esto es horrible», exclamó Vera. Lombard obedeció y Armstrong dio un suspiro de satisfacción, añadiendo: «Han querido gastarnos una broma. He ahí todo». La voz del juez murmuró: «¿Cree usted que se trata de una broma?». El médico le miró fijamente. «¿Qué quiere usted que sea?». El magistrado, pellizcándose los labios, declaró: «En estos momentos no estoy, en absoluto, en disposición de opinar». «Olvida un detalle», intervino Anthony Marston. «¿Quién ha puesto el gramófono en marcha?». «En efecto, me parece que una indagación se impone
para esclarecer este punto, murmuró agriamente Waldegrave. Se fue hacia el salón y todos le siguieron. Rogers entraba con un vaso de coñac. Se interpuso entre las dos mujeres. Permítame, señorita, decirle una palabra. Ethel, no te atormentes. No es nada serio, ¿me comprendes? Anímate un poco. La criada respiraba con dificultad. Sus ojos fijos y asustados recorrieron todas las caras. La voz de su marido se hacía cada vez más fuerte. Anda, Ethel, no te excites. Se encontrará mejor dentro de poco. Solo se trata de una broma, le dijo el doctor amablemente, en animoso tono. ¿Me he desmayado, doctor? Sí, Mrs. Rogers. Era esa voz, esa horrible voz, como si fuera la de un juez. De nuevo su cara se puso verdosa y sus ojos parpadearon. El doctor pidió vivamente: ¿Dónde está el coñac? Rogers había puesto el vaso encima de una mesita. Se lo dio al doctor, que se inclinó sobre la criada. Tenga, beba esto. Bebió un sorbo y tosió. El alcohol le sentó muy bien. Los colores reaparecieron en su semblante. Me siento mejor ahora, dijo la enferma. Esto me ha impresionado mucho. Su marido la interrumpió. Lo creo, a mí también. Dejé caer la bandeja. Son infames mentiras. Me gustaría saber. Fue interrumpido por una tosecilla seca, pero que le cortó la palabra. Miró al juez que, en el tono de antes, volvió a toser. ¿Quién ha puesto ese disco en el gramófono? ¿Ha sido usted, Rogers?, interrogó el juez. Rogers protestó. No sabía de qué se trataba, señor. Juro que lo ignoraba. Si hubiese sabido lo que decía, no lo hubiera puesto, se lo aseguro. El juez profirió con voz brusca. Quiero creerle, pero, sin embargo, me gustaría que me proporcionara algunas explicaciones, Rogers. El criado se secó el sudor de la frente con un pañuelo y declaró con franqueza: no he hecho más que obedecer órdenes. ¿Qué órdenes? El juez Waldegrave insistió. Esclareceremos un poco esto. ¿Qué órdenes le ha dado exactamente Mr. Owen? Me dijo que pusiera un disco en el gramófono, que este disco lo encontraría en el cajón y mi mujer pondría el gramófono en marcha cuando yo sirviese el café en el salón. Esta historia me parece extraordinaria, murmuró el juez. Cierto, señor, lo juro. No me pareció raro porque el disco llevaba una etiqueta y yo creía que era música como los demás. Waldegrave miró a Lombard preguntándole: ¿había una etiqueta en ese disco? Lombard asintió con la cabeza y rió burlonamente, descubriendo sus dientes blancos y puntiagudos. Es exacto, señor. Ese disco lleva el título El canto del cisne. El general MacArthur estalló colérico. Todo esto es grotesco, estúpidamente grotesco. ¿Qué idea han tenido al lanzar acusaciones tan monstruosas contra nosotros? Es preciso avisar sin demora a Mr. Owen, o a quien sea. Miss Brent le interrumpió. ¿Pero quién es ese señor? He aquí la cuestión, dijo con aire indignado. El juez meditó. Se expresó con la autoridad que le habían conferido una vida entera pasada en los tribunales. Ante todo interesa esclarecer este detalle. Rogers, llévese a su mujer a su habitación y que se acueste. Luego vuelva enseguida. Bien, señor. Espere que le ayude, Rogers, añadió el doctor. Apoyada en los dos hombres, Mistress Rogers salió vacilante de la estancia. Cuando hubieron salido, Tony Marston dijo: no sé si opinará lo mismo que yo, pero voy a beber una copita de licor. Yo también, añadió Lombard. Voy a ver si descubro por ahí algunas botellas, dijo Tony, alejándose. Unos instantes después, yo estaba de vuelta. Ya las tengo. Las descubrí en una bandeja cerca de la puerta. Nos estaban esperando. Las puso delicadamente sobre la mesa y llenó los vasos. El juez y el general
se hicieron servir un buen whisky. Todos necesitaban un estimulante. Solo Emily Brent pidió un vaso de agua. El doctor reapareció en el salón. Está mucho mejor. Le he dado un sedante para que descanse. ¿Están ustedes bebiendo? Les imitaré muy gustoso. Los hombres llenaron por segunda vez sus vasos. Unos minutos después, volvió Rogers. El juez se encargó de continuar el interrogatorio. Pronto, el salón se transformó en un tribunal improvisado. Veamos, Rogers. Queremos conocer algo de esa historia. ¿Quién es Mr. Owen?, preguntó el magistrado. Pues es el propietario de la isla, señor. Sí, ya lo sé, pero ¿sabe algo de él? Rogers bajó la cabeza. No puedo decirle nada en absoluto, pues no lo he visto jamás. Un movimiento de sorpresa se produjo en todos. El general MacArthur preguntó a su vez, ¿no le ha visto jamás? ¿Qué cuento es este? Mi mujer y yo estamos aquí solo desde hace unos días. Fuimos contratados por mediación de una agencia de colocaciones. La agencia Regina, en Plymouth, fue la que nos escribió. Blow aprobó con la cabeza. Es una agencia antigua, dijo. ¿Tiene esa carta?, interrogó Wargrave. ¿La carta que nos escribieron? No, señor, no la he conservado. Continúe su historia. Dice que fueron contratados por carta. Sí, y se nos fijaba el día que teníamos que venir. Aquí todo estaba en orden, había provisiones en abundancia y nos gustó la casa. Solo tuvimos que limpiar el polvo. ¿Y después? Nada, señor. Recibimos instrucciones por carta de preparar las habitaciones para recibir a los invitados, y ayer el cartero nos trajo otra carta de Mr. Owen diciéndonos que no podía venir y que cumpliéramos con nuestro deber lo mejor posible en su ausencia. Nos daba órdenes para la cena y nos pedía que pusiéramos el disco a la hora del café. ¿Tiene esa carta?, interrogó Wargrave. Sí, señor, la llevo encima. Sacó la carta del bolsillo y el juez se la cogió de las manos. Tiene el timbrado del Ritz y está escrita a máquina. ¿Me permite verla?, le dijo Blow, que estaba a su lado. La cogió de manos del juez y la recorrió con la vista. Luego murmuró, es una máquina Corona nueva y sin ningún defecto. Papel comercial ordinario. No estamos más adelantados que antes. Podrían sacarse huellas digitales, pero me parece que no encontraríamos ninguna. Wargrave le miró con atención creciente. Marston, de pie al lado de Mr. Blow, miraba por encima de su espalda y señaló. Nuestro anfitrión tiene unos nombres muy extraños. Ulick Norman Owen. Se llena la boca uno al decirlo. El viejo magistrado se sobresaltó. Le estoy muy reconocido, Mr. Marston. Acaba de llamar mi atención sobre un punto bastante sugestivo. Miró a su alrededor y, alargando el cuello como una tortuga enfadada, añadió: creo que el momento es propicio para reunir todas las informaciones que poseemos. Me parece que cada uno debería decir todo cuanto sepamos acerca del propietario de esta casa. Hubo un momento de silencio y un tanto malhumorado continuó. Aquí somos todos invitados. A mi juicio sería utilísimo que cada uno de nosotros explicase exactamente a título de qué se encuentran aquí. Al cabo de un instante, Emily Brent tomó la palabra muy decidida. Hay en todo esto algo misterioso. Yo he recibido una carta cuya firma era casi imposible descifrar. Parecía proceder de una amiga que tuve hace 2 o 3 años en una playa. He creído leer Ogden y Oliver. Ahora bien, conozco a una señora Ogden y otras Mistress Oliver, pero puedo afirmar con toda seguridad que jamás he conocido una Mistress Owen. ¿Tiene usted esa carta, Miss Brent?, preguntó el juez. Subió a su cuarto y volvió con ella en las manos a los pocos minutos.
Después de haberla leído, el juez indicó: comienzo a comprender. ¿Y usted, Miss Claythorne? Vera explicó cómo había sido contratada en calidad de secretaria de Mr. Owen. ¿Y usted, Mr. Marston? Dijo enseguida Waldegrave. Recibí un telegrama de uno de mis amigos, Badger Berkeley, respondió Anthony. De momento quedé sorprendido, pues creía que ese sinvergüenza se encontraba en Noruega. Me decía que viniese aquí enseguida. El juez inclinó la cabeza y añadió: Dr. Armstrong, ¿qué tiene que decirnos? Yo vine aquí a título profesional. Bien, ¿y no tiene ninguna relación usted con la familia Owen? No, solo el nombre de uno de mis colegas era simplemente citado en la carta. Desde luego, esto prestaba más verosimilitud, añadió el magistrado. ¿No le daba a usted tiempo a entrevistarse con su colega? No, no me fue posible. Lombard, que examinaba la carta de Blow desde hacía un momento, dijo de repente: Escuche, acaba de ocurrírseme una idea. Waldegrave levantó la mano. Espere un minuto. Pero sí. Vayamos por orden, Mr. Lombard. En este momento estamos aclarando las causas que motivaron nuestra asistencia aquí. General MacArthur, atusándose siempre el bigotito, el viejo militar murmuró: recibí una carta del tal Owen. Me hablaba de los viejos camaradas míos que podía encontrar aquí y me pedía sus excusas al hacerme la invitación de esta forma. No he guardado la carta. Waldegrave llamó: Mr. Lombard. El cerebro de Lombard no había estado inactivo. ¿Debía hablar con toda franqueza? Tomó una decisión. La misma historia que los demás. La invitación hace alusión a unos amigos comunes y he caído en la trampa. Por desgracia, rompí la carta. Waldegrave se volvió hacia Mr. Blow y mirándole fijamente añadió: acabamos de pasar por una prueba muy desagradable. Una voz que parecía venir de ultratumba nos ha llamado a todos por nuestros nombres y ha hecho acusaciones precisas contra nosotros, de las cuales ya hablaremos después. Ahora lo que interesa es un detalle menos importante. Entre los nombres citados oímos el de William Henry Blow, pero entre nosotros nadie se llama así. En cambio, el de Davis no ha sido mencionado. ¿Qué dice todo esto, Mr. Davis? Bueno, ¿por qué ocultarlo por más tiempo? Yo no me llamo Davis. Entonces, ¿usted es William Henry Blow? Sí. Permítame decir una palabra, añadió Lombard. Mr. Blow no solo se ha presentado a usted con un nombre falso, sino que además le he sorprendido mintiendo. Usted pretendía que venía de Natal. Conozco muy bien África del Sur y puedo jurar que no puso allí jamás los pies. Todas las miradas convergieron sobre Blow, miradas cargadas de cólera y desconfianza. Marston se abalanzó sobre él con los puños crispados. Ahora dígame quién es, sinvergüenza. Blow se echó hacia atrás, apretando sus mandíbulas, y contestó: ustedes se equivocan. Tengo mis papeles y puedo enseñárselos. He pertenecido a la policía y dirijo actualmente una agencia de detectives en Plymouth y fui requerido para venir aquí por Mr. Owen. Adjunta en su carta había una gran cantidad de dinero para mis gastos y me daba las instrucciones que debía seguir. Debía mezclarme con los invitados. Me envió una lista y debía vigilar sus hechos y gestos. ¿Y qué razón le daba? Blow contestó con amargura: las joyas de Mrs. Owen. Me pregunto ahora si existe el tal Mr. Owen. El juez repuso: las conclusiones me parecen lógicas. Ulrich Norman Owen. En la carta dirigida a Miss Brent, el apellido era ilegible, pero el nombre se podía leer. Una Nancy O, es decir, U.N. Owen. Con un poco de imaginación y fantasía, se podría reconstruir la palabra inglesa unknown
es decir, desconocido. «Pero esto es fantástico, es una locura», exclamó Vera. El juez repuso: «Tiene usted razón, Miss Vera. Estoy seguro de que hemos sido invitados por un loco, probablemente un loco, un maniático del crimen». Capítulo 4. Hubo un momento de silencio. En todos los rostros se leía la sorpresa y el miedo. Se dejó oír de nuevo la voz clara del juez Waldegrave. «Llegamos ahora a la segunda fase de nuestra relación. Ante todo, voy a añadir mis propias informaciones a las que ya poseemos». Sacó una carta de su bolsillo y la arrojó sobre la mesa. «Esta carta está escrita como si fuese de una de mis viejas amistades, Lady Constance Colmington, a la que hace 2 años que no he visto. Estaba en Oriente. El autor de esta carta ha empleado el estilo incoherente y fútil de Lady Colmington para invitarme a encontrarla aquí». Esta observación desató muchas protestas. «Todo eso no es más que un atajo de calumnias», exclamó el general. «Esto es cínico», gritaba Vera con la respiración entrecortada. «Es una mentira, una infame mentira», exclamaba Rogers con voz ronca. «Jamás, ni mi mujer ni yo hemos cometido crimen alguno». «Me pregunto, ¿a dónde quiere llegar este loco?», murmuraba Anthony Marston. La mano en alto del magistrado calmó a los asistentes. Escogiendo bien sus palabras, dijo: «Deseo hacer una declaración. Nuestro amigo desconocido me acusa de la muerte de un tal Edward Seddon. Me acuerdo perfectamente de Seddon. Estaba acusado del asesinato de una vieja y compareció ante mí en junio de 1930. Su abogado le defendió hábilmente y él mismo produjo una buena impresión en el jurado. Pero después de las declaraciones de los testigos, su crimen no dejaba dudas a mis ojos. Presenté mi requisitoria y el jurado le condenó, proponiendo la pena de muerte contra él. No hacía más que confirmar el veredicto. Se recurrió contra la sentencia, invocando unas inexactitudes en la interpretación de los hechos, pero la apelación fue desestimada y el hombre fue ejecutado. Declaro ante ustedes que mi alma y mi conciencia no tienen nada que reprocharme, pues cumplí con mi deber condenando a muerte a un asesino». Armstrong se acordaba del caso Seddon. El veredicto sorprendió a todos. El día anterior al juicio había cenado en un restaurante con el abogado de su cliente. Después, las lenguas se desataron. El juez Waldegrave se cebó con el acusado. Había conseguido convencer al jurado y Seddon fue reconocido culpable. Procedimiento legal. El viejo magistrado conocía como pocos la ley. Dio la impresión que el juez satisfacía una venganza personal. Todos estos recuerdos aparecían de repente en la imaginación del doctor, y sin reflexionar le preguntó: «¿Conocía usted personalmente a Seddon? Quiero decir, antes del proceso». Los ojos del juez se posaron en el doctor y con voz precisa contestó: «No, no conocía personalmente a Seddon antes del proceso». Pero el doctor pensó: «Este pícaro viejo miente, estoy seguro». Vera Claythorne explicó temblorosa: «Quisiera decirles, a propósito del niño Cyril Hamilton, que era yo su institutriz. Estábamos en una playa veraneando y le tenía prohibido el nadar demasiado lejos. Un día, aprovechando una distracción por mi parte, se fue más lejos de lo que le tenía permitido. Salté al agua para cogerlo, pero llegué demasiado tarde. Fue horroroso, pero no hubo falta por mi parte. En la indagatoria el fiscal reconoció mi inocencia. La madre del niño no me dirigió ningún reproche y me demostró su afecto. ¿Por qué reprocharme ese doloroso accidente? Es injusto, injusto». La joven se deshizo en lágrimas.
El general le dijo para consolarla: Vamos, vamos, querida niña, sabemos que todo eso es falso. Se trata de un loco chiflado, digno de encierro. No vale la pena darle importancia a esas infamias. Entretanto, yo declaro que no hay nada cierto en esa historia del joven Arthur Richmond. Richmond era oficial de mi regimiento. Le envié a un reconocimiento y fue muerto por el enemigo. ¿Qué cosa más corriente en tiempo de guerra? Lo que me apena es esa malévola insinuación sobre la conducta de mi mujer, la más fiel de todas las esposas, la mujer del César. El general MacArthur se sentó. Su mano temblaba al atusarse el bigote. Estas palabras le habían costado un esfuerzo sobrehumano. Con los ojos sonrientes, Lombard le tomó la palabra. Por lo que se refiere a los indígenas, Marston le interrumpió. ¿Qué? Philip Lombard se echó a reír. Es una historia verídica. Los abandoné a su suerte. Era una cuestión de vida o muerte. Estábamos perdidos en la selva. Mis dos camaradas y yo cogimos lo que quedaba de alimento y huimos. El general se indignó. ¿Cómo? ¿Ustedes abandonaron a sus hombres? ¿Les dejaron morir de hambre? Lombard respondió. Cierto, no sería muy edificante por parte de un Pouka Sahib, pero el conservar la vida creo que es el primer deber de un hombre. Los indígenas no tienen miedo a la muerte. Sobre este particular, la mentalidad de ellos difiere de la de los europeos. Vera levantó la cabeza y miró a Lombard de hito en hito. ¿Los dejó morir? Sí, respondió Lombard, los dejé morir. Su mirada alegre se posó en los ojos asustados de la joven. Anthony Marston declaró perplejo. Acabo de reflexionar. Pienso que Johnny y Lucy Combs serían los dos niños que atropellé cerca de Cambridge. ¡Qué mala suerte! El juez Wargrave le preguntó: ¿Para ellos o para usted? Hombre, pensaba que para mí. Quizá tenga usted razón. Fue mala suerte para ellos. Pero se trata de un accidente. Los niños salían corriendo de una casa. Me quitaron el permiso de conducir durante un año. Y esto, por cierto, me fastidió. El doctor Armstrong le recriminó. Esos excesos de velocidad son inadmisibles enteramente. Los jóvenes imprudentes de su temple constituyen un peligro público. Alzando los hombros, Tony contestó: Estamos en el siglo de la velocidad. ¿Qué diablos? Son las carreteras inglesas las defectuosas. Hay que ir siempre a paso de tortuga. Buscó su vaso, lo cogió de la mesa, del aparador, tomó una botella de whisky y se echó una gran cantidad con soda. Y continuó: Lo cierto es que fue un accidente. Yo no tuve la culpa. Rogers, el criado, se humedeció los labios y dijo con tono deferente: ¿Me permiten que les diga algo, señores? Le escuchamos, respondió Lombard. También la voz ha citado mi nombre y el de mi mujer, y el de Miss Brady. No hay nada de cierto en lo dicho, señor. Mi mujer y yo hemos estado a su servicio hasta que murió. Siempre estaba enferma. La noche que se agravó, hubo una gran tempestad. El teléfono estaba averiado. Era imposible, pues, llamar al doctor y fui yo misma a buscarlo a pie. Llegamos demasiado tarde. Lo hicimos todo para salvarla. Le estamos muy agradecidos. Todo el mundo se lo dirá, señor. Jamás tuvo queja alguna de nosotras, ni el menor reproche. Lombard miraba con insistencia la cara crispada del mayordomo. Sus labios estaban secos y el terror se reflejaba en su mirada. Se acordó de la caída de la bandeja con el servicio de café
pero no dijo nada. Con su voz profesional y brusca, Blow preguntó al doméstico: ¿les dejó algo al morir? Rogers se enderezó indignado. Miss Brady nos dejó una suma con premio a nuestros fieles servicios. ¿Y por qué no? Lombard intervino. ¿Y si usted nos hablara un poco de sí mismo, Mr. Blow? ¿De mí? Sí, su nombre está en la lista. Blow enrojeció. ¿El asunto Landor? Se trata de un robo en un banco, el London Commercial. El juez Wargrave se agitó en su butaca. Me acuerdo muy bien, aunque no pasó por mis manos el proceso Landor. Fue condenado por su testimonio. Blow, ¿fue usted quien, como oficial de policía, llevó la indagatoria? Eso mismo, dijo Blow. Landor fue condenado a trabajos forzados a perpetuidad y murió en Dartmoor. Su salud era muy mala, muy delicada. Ese individuo no era más que un estafador, concluyó Blow. Fue él quien mató al sereno. Su culpabilidad no dejaba lugar a dudas. El juez dijo lentamente: usted recibió, me parece, felicitaciones por su habilidad. Ascendí en mi carrera, añadió Blow. No hice sino cumplir con mi deber. Lombard se echó a reír ruidosamente. Por lo visto, todos somos personas que respetan la ley y cumplen su deber, excepto yo. ¿Y usted, doctor? ¿Qué le parece si hablásemos un poco de un error profesional? ¿Se trataba de una operación ilegal? Emily Brent miraba a Lombard con asco y retiró su butaca hacia atrás. Muy dueño de sí mismo, el doctor inclinó la cabeza con buen humor. Les declaro que no comprendo nada de esa historia. No me acuerdo de haber operado a nadie con ese nombre de Glows, y menos que se muriese por mi culpa. ¿Hará tantos años? Lo probable es que fuese una operación en el hospital. Y ya saben ustedes que a veces está en tal estado el enfermo que no sirve para nada operar. Y luego la familia lo achaca al cirujano si sobreviene la muerte. Inclinando la cabeza, lanzó un suspiro. El mismo Armstrong, pensaba, estaba borracho. Eso fue. Y borracho operé a una mujer. Tenía los nervios deshechos y mis manos temblaban. No hay duda. La maté. Pobre mujer. La operación era de las más sencillas y habría salido bien si yo no hubiese bebido. Afortunadamente, para mí existe esto que se ha convertido en llamar el secreto profesional. La enfermera lo sabía, pero no dijo nada. Dios mío, qué golpe para mí. Menos mal que corté a tiempo. Pero, ¿quién diablos ha podido estar al corriente de este incidente después de tantos años? Un profundo silencio reinaba en el salón. Todo el mundo miraba a Emily Brent de una manera más o menos discreta. Al cabo de un momento, se dio cuenta que esperaban que dijese algo. Enarcó las cejas sobre su frente estrecha y preguntó: ¿esperan que les diga algo? No tengo nada que decirles. ¿Nada?, dijo el juez. No, nada, contestó Miss Brent, apretando fuertemente los labios. ¿Se reserva usted para la defensa?, preguntó Wargrave con dulzura. Es inútil que me defienda, respondió fríamente Miss Brent. He obrado siempre con arreglo a mi conciencia y no tengo nada que reprocharme. Una amarga decepción se dibujó en todos los semblantes. Sin embargo, Miss Brent no era mujer para desanimarse ante la opinión de los demás. Se quedó impasible. Una o dos veces el juez tosió. Luego dijo: nuestra pesquisa se suspende por el momento.
Dígame, Rogers, aparte de nosotros, usted y su mujer, ¿hay alguien más en la isla? No, señor. ¿Está seguro? Completamente seguro. No me explico qué intenciones tuvo nuestro desconocido anfitrión al reunirnos en esta casa. A mi juicio, esta persona, hombre o mujer, no tiene completas sus facultades mentales. Creo que obraríamos bien abandonando esta isla lo más pronto posible. ¿Y si nos fuésemos esta misma noche? Perdón, señor, dijo Rogers, pero no hay barco en la isla. ¿Ni una barca? No, señor. Entonces, ¿cómo se comunica usted con la costa? Fred Narracot viene todas las mañanas con su barco. Trae el pan, la leche y el correo y toma los pedidos para los proveedores. En este caso, todos debemos mañana tomar el barco de Narracot, declaró el juez. Los reunidos fueron de su parecer, salvo Anthony Marston, que expuso esta opinión. Esta huida no tiene nada de elegante. Antes de irnos deberíamos aclarar este misterio. Parece una novela policíaca, de las más emocionantes. A mis años no se buscan las emociones, le replicó agriamente el magistrado. La vida es cada vez más breve, los asuntos criminales me apasionan. Bebo a la salud de los asesinos, contestó Tony riéndose con sarcasmo. Llevó su vaso a la boca y lo vació de un trago. De repente, pareció que se ahogaba. Sus facciones se crisparon y sus carrillos tomaron un color purpúreo. Trató de respirar y se derrumbó al pie de su butaca, dejando caer el vaso sobre la alfombra.